Vamos a hablar de temas, como decía, de ciencias de la salud y me alegro Ujú. que esté hoy con nosotros Ignacio porque, bueno, básicamente yo de estas cosas sé mucho y podría estar aquí hablando muchísimo de todos estos temas, pero Ignacio, que es médico, me gusta que esté para que aprenda y que hemos visto noticias en los medios de comunicación, primero sobre el tema del fármaco este contra el Alzheimer y luego posteriormente la vacuna de Pfizer. Si te parece, empezamos por lo de la vacuna porque es como más de actualidad y luego retomamos el otro, ¿no? Aunque sea un poquito anterior, aunque no vayamos Mm. cronológicamente con los eventos. Pero quizás podemos empezar por la vacuna que ha despertado mucho interés, evidentemente, entre los medios de comunicación y la población, que es una de las, creo que son 4 vacunas que hay ahora mismo en fase 3, ¿verdad? Bueno, realmente he visto números distintos y no estoy muy puesto de cuántas hay. Por ejemplo, recuerdo que Javi Burgos el otro día creo que numeraba cerca de 7, pero no estoy seguro. En fase Entonces, 3 ya. Vale, sí, vale. sí, en fase 3 hay unas cuantas. La Ujú. cosa es cómo de avanzadas estén en esa fase 3 y las posibilidades que tengan de que esos resultados lleguen a buen puerto. Tenemos que entender una cosa, para empezar ya haciendo como una presentación común, tanto de la vacuna como de lo que vamos a contar a continuación, resulta que ambas noticias tienen dos cosas muy claras. La primera son grandes noticias para los medios, la segunda son grandes noticias para las empresas que hay detrás. Eso va Eso a es. definir muchas cosas que comparten en cuanto a cómo se han dado estas noticias, cuáles son en cierto modo, las críticas que reciben desde la comunidad científica y hasta qué punto tenemos que tomarlas en serio. En este caso, estamos viendo algo que es mucho más mediático de por sí, porque estamos en medio de la pandemia y todos quieren apuntarse el tanto de tener la vacuna. Quien lo haga va a tener después unos beneficios brutales en base a lo que ha podido estar invirtiendo para desarrollarla. Entonces, dentro de esta carrera, y lo comentaba. Claro, perdona, es que eso, Sí. perdona, eso que apuntaba efectivamente es una noticia más mediática que científica, como Mm. además queda claramente demostrado por el hecho de que lo que hay es una nota de prensa y no un paper científico. Y no es la primera vez que pasa. Eso es a lo que Claro. iba a decir. Dentro de esta carrera tan loca que estamos viviendo, lo que importa es quién da las noticias, pero por un motivo que está justificado y otro que no tanto. Podríamos decir, ¿por qué hacen esto las empresas? ¿Por qué dan resultados parciales mediante medios que no son científicos, a través de notas de prensa y en parte a veces corroborado por alguna institución que se encargue de regular todo esto, pero no a través de papers? ¿Por qué lo hacen? Lo fácil es decir que es para ganar dinero. Y es verdad, porque al final, dando estas noticias, ellos suben en bolsa como la espuma. ¿Qué ocurre? Que ya hemos dicho muchas veces que cuando hablamos de fármacos no es todo tan sencillo, no son blancos y negros. Hay una escala de grises donde lo que necesitas es que ellos tengan beneficios que puedan luego reinvertir para desarrollar nuevos fármacos. Porque si todo son pérdidas, este sistema no aguanta. Lo que hay es que encontrar cierto equilibrio y obligarles a que asuman determinadas normas éticas, un código deontológico que permita que eso no se vuelva demasiado turbio o más de lo que es. ¿Qué ocurre en este caso? Que precisamente dando estas pequeñas noticias, independientemente de que sean más o menos rigurosas, lo que consiguen es subir en bolsa y recaudar en cierto modo dinero que les va a facilitar la producción de la vacuna, aparte del dinero que se le dé desde distintos países e instituciones para comprar viales. Estas son cosas distintas, pero hay que tenerlo en cuenta, que al final no es tanto A implica B y punto y son malas y están haciendo esto de forma horrible. Donde está la clave para entender si esto es ético o no, es en qué información tienen realmente. Yo ya he hablado aquí en algún caso de otras noticias que se habían dado de forma incluso más precaria, con datos mucho más controvertidos y haciendo afirmaciones que van más allá de las que se hacen ahora. Imaginemos, y encima hace meses. Eso, desde luego, a mí me parece que si no es poco ético, bordea el límite, como poco. En este caso, creo que podríamos encontrar ciertas justificaciones. Si buscamos un poco, lo que encontraremos es que aquí tenemos una vacuna que, como todas las vacunas de fase 3, va a dividir a la gente como mínimo en dos grupos. Un grupo que va a ser tratado con la vacuna y otro grupo que va a ser simplemente usado como control. Se le dará un placebo y se verá cómo funciona. En principio, no vas a infectar deliberadamente a la gente, no vas a someterles a la enfermedad. Esto pasa, o sea, no cumpliría ningún tipo de control ético. Esto sería incumplir el principio de la no maleficencia, por ejemplo, que es clave en la bioética. Estarías haciendo daño sin que compensaran los posibles beneficios. Lo que haces es dejarles y les vas haciendo un seguimiento. Y tiempo después ves cuántos han desarrollado la enfermedad. Y lo importante, cómo se distribuyen entre los dos grupos. Si resulta que la grandísima mayoría que desarrollan la enfermedad están en el grupo de control,
asumes que la vacuna ha prevenido algunas de las, bueno, pues infecciones que habría causado el virus en condiciones normales. Esta es la idea y esto es lo que han hecho. Lo que pasa es que son estudios enormes, estudios que ya hemos dicho muchas veces durarían pues una década fácilmente, pero vamos con prisas. Y como vamos con prisas, lo que ha ocurrido es que esas 44.000 personas, que son pues creo que 2 personas menos de esas 44.000 que redondeaban, tienen que apelotonarse. Son en parte menos de las que han pasado otras vacunas, pero lo más importante es que hay que optimizar la distribución, el seguimiento e intentar reducir los tiempos. Y por lo tanto, también intentan dar las noticias de las notas de prensa con incluso menos casos de las que darían en otra situación. No antes de los resultados, sino incluso con menos casos. Ellos ya querían decir cómo les iban Claro, las pero es cosas. que había prisa porque después de salir la noticia de que los amuletos previenen la COVID, pues ya Claro. tienes que reaccionar a eso. Exacto, tal cual. Pues en este caso lo que ocurre es que querían ya dar la noticia como resultado, iba a decir intermedio, pero intermedio a mí me transmite que está a mitad de camino y no está a mitad de camino, está 3 pasos más allá de la línea de salida. Esto está empezando. Pues querían darla cuando tuvieran unos 32, creo recordar, 30 y pocos infectados, que hubieran detectado 30 y pocos casos y hubieran visto cómo se distribuyen. Lo que pasa es que aunque no han dicho el motivo, resulta que no se los ha permitido. Las instituciones reguladoras les han dicho, mejor no, no sabemos por qué, vamos a esperar. No sabemos por qué, pero vamos a ver, si vamos a ser muy sinceros. Es que con 32 casos estás muy en el límite de poder hacer ahí algo estadístico decente que te diga hasta qué punto es válido lo que acabas de encontrar. Un trabajo de fin de Que grado sería, de hombre, sería medicina. quizás un primer indicio. Imagínate que Exacto. de 32, pues te salen que 30 son del grupo de control y 2 son el grupo vacunado. Claro, Pues, bueno, si son muy buenos, perfecto, pero es que aún así claro, estás muy en el límite. Tenemos que estás muy tener en en el límite. cuenta que estas vacunas ya serían interesantes con tal de que pudieran prevenir un 50% de los casos, lo cual es casi como La tirar una cuestión es moneda. que cuanto más eficaz sea realmente la vacuna, mayor desproporción va a haber entre los dos grupos y por tanto más fácil será detectar con pocos casos, ¿no? En principio sí, pero claro, es que pueden cambiar muchas cosas y de nuevo estamos en condiciones de laboratorio. Estamos en unas condiciones que no van a ser parecidas a las del mundo real, en parte porque no sabemos exactamente cómo están distribuidos los grupos. Tenemos la metodología seguida, pero no sabemos exactamente, más que cómo están distribuidos, cómo ha afectado las infecciones. Si se han infectado sobre todo los jóvenes, los de tercera edad, a quién ha hecho más efecto la vacuna, supuestamente. Todo esto son datos que están en el aire y hay que tenerlo en cuenta. La cosa es que con 30 y pocos, que es lo que estaba diciendo, 30 y pocas observaciones, no puedes hacer a duras penas ni un trabajo de fin de grado de medicina, para cuanto menos un estudio de un ensayo clínico fase 3. Entonces, hay que dar más tiempo. Más tiempo, lo suyo sería miles, pero vamos a decir que acordaron unos 90 y algo, 94, que es lo que al final han dicho. Tienen Creo que 94 había, casos. perdona, creo que había varias fases en las que ellos se proponían, o Ujú. sea, esto no es el resultado del estudio, el No, resultado del claro, es a lo estudio que voy. será al final. Esto es como para dar resultados intermedios, bueno, intermedios quizás es una palabra que no procede, pero habían puesto varias fases, ¿no? En 32, en 60 y pico, en 90 y pico y en 120 y algo, ¿no? Fueron solicitándolo y se lo han ido retrasando. Entonces, ahora mismo dijeron que con un 94 iban a darla y lo que han hecho es la nota de prensa un poco con los resultados, pero no han dado datos bien a través de una vía científica, de una vía de publicación, por decirlo así. Eso han dicho que lo van a alargar hasta que tengan pues, 160, creo recordar. Los números a mí se me mezclan, pero estamos hablando de ese orden de magnitud. Más de 100, menos de 200. Quedan muchos todavía, muchos casos. Y eso para una publicación. Ahora tenemos la nota de prensa. Nota de prensa que dice que con 94, menos de un 9%, o sea, tienen, perdón, que estoy muy espeso hoy, que con 94 casos hay un 90% de eficacia. Eficaz es, y esta es la regla mnemotécnica de siempre que estudiamos en el MIR, que de hecho he visto que Villatoro Francis se hizo eco de ella en su blog hace poco, que es eficaz en el matraz. Es algo que ocurre en los laboratorios, que ocurre en condiciones perfectas de un ensayo clínico, no en la realidad. Vale, pues ¿qué significa esto del 90%? No significa que un 90% de las personas con la vacuna hayan quedado protegidas. Significa que en principio se supone que has evitado un 90% de las infecciones para un periodo determinado. Si ha habido, pues 94, estamos diciendo, se supone que en el grupo control debería haber pues cerca de un 90% de estas. Estoy simplificando mucho los números al final, pero quiero que entendáis eso. Se estima
que hay al menos, como mucho, 9 casos en el grupo de la vacuna. Voy a verlo porque me suena que esos números estaban, ¿no? A ver. En el blog de Francis sí. Sí, hizo el Ok. cálculo. Lo Estoy que, mirando lo el que blog digo de es que, Francis ahora mismo. exacto, han dado el 90% de eficacia y han dado el número de individuos que se han infectado. Y a partir de ahí, pues puedes estimar que como mucho hay 9 en el grupo de la vacuna. Ujú. Lo que ocurre es que de nuevo no sabes quiénes son, no sabes si justo son los de tercera edad, que son también los que tienen más riesgo. En cualquier caso son resultados que si se cumplen, si vemos que esto no depende de una fluctuación estadística porque es un número muy bajo y se mantienen cuando ya tengamos cientos de ellos o incluso miles, es muy buena noticia. Es una Pues buena mira, lo que noticia dice, porque... lo que pone, perdona, lo que pone en el blog de Francis es que entre los 94 contagiados, como mucho habría 9 de los que fueron Sí, claro, vacunados. ese cálculo que Claro, ha Ese explicado. sería el sí, número para que te salga ese Hmm. 90% de exacto. eficacia. Sí, sí, es lo que he comentado. Pero bueno, a ver, Em, quiero decir, con mm, todas esas cautelas, la cuestión es que tú has cogido 20.000 personas, les has puesto placebo, otras 20.000 les has puesto la vacuna, y resulta que cuando se han infectado 94, de esos 94, 9 están entre los que les pusiste la vacuna y los otros 85 son de los que no estaban vacunados. Con lo cual, claramente, ¿O aunque la no? estadística sea poca para jugar, o has hecho muy mal el estudio, porque 20.000 personas son muchas, o sea, tendrías que haber... No, no, ¿Qué el pasa? estudio está... se, Que los se 20.000 puede... de control los has puesto en un sitio donde no Hay que hay... ser cauto. Hay que ser Hay que cauto ser porque cauto. tú piensas una cosa, Mm. Cachis, pero es que 94 ustedes están casos. siempre pinchándome el Pero es globo que se han aquí. visto Sí, cosas peores. pero Es que es que estamos hablando de sistemas muy complejos. 94 casos de 44.000 es un 0,21%. Es que ya con eso puedes decir, joder, hasta el placebo funciona. Y que hay muchas otras cosas. Hay muchas otras cosas Pero como hay cuánto muchos dura. factores. Eso Porque es. siempre se dice, bueno, en este caso se han puesto 2 dosis. Hay que tenerlo en cuenta. Por cada persona del estudio que se le administró vacuna, se le administró una segunda vez. Esto significa que además se ha testado muy poco después de la segunda dosis, muy poquito tiempo. No sabemos, no tenemos ni idea de cuánto permanece esa memoria inmunitaria artificial. Si Claro, resulta que permanece muy esas poco son las tiempo, incógnitas que quedan, que efectivamente, Claro. que esas pero habrá que esto es muy esperar. relevante para saber si es útil, porque no es útil una vacuna que dura un mes, poniéndome en el peor de los casos. Entonces, no tenemos por qué pensar ello, eso en principio debería de durar más tiempo, pero vamos a ser cautos por si acaso. Vamos a decir, ya veremos. Por ahora sabemos que en estas condiciones tremendamente estrictas de laboratorio, el resultado parece positivo. Y es lo que estaba diciendo. Creo que parece una buena noticia. Pero de nuevo pasa una cosa, que es que a mí me falta ver los resultados. Me falta ver exactamente quién se ha contagiado o no contagiado con tan poco tiempo respecto a estas vacunas, en qué condiciones han estado estas personas. Hay que tener en cuenta también el número necesario para tratar. En principio, esto se calcula viendo cuántas personas tienes que tratar con determinado fármaco para evitar un desenlace negativo. En este caso, pues para evitar un desenlace negativo sería cada persona que se inmunice y sepas que debería haber contraído la infección pero no lo ha hecho. Haciendo los cálculos rápidamente, sale un número necesario a tratar en este caso en torno a 550. Por cada 550 personas que le pongas la vacuna, te sale que estás previniendo la infección de una. No está mal, no está mal, pero tenemos que tener en cuenta que muchas otras vacunas, ya testadas, ya refinadas, tienen un número necesario para tratar muy inferior. Que estamos hablando ya no del orden de centenas, sino de decenas. Eso hay que tenerlo en cuenta. Son todo cosas que tendrán que verse. Y hay otro problema más, que esto se ha comentado mucho, porque claro, la prensa funciona de la siguiente forma. Le dan una super noticia como esta, porque es una super noticia que sabes que va a leer todo el mundo, y la saca en cuanto puede. Pero hay un momento en el que todo se satura. Todos los medios han hablado de eso. Y lo que necesitas es buscar el otro lado, buscar la réplica, que normalmente sería necesario que hubiera estado en el primer artículo, si era una réplica con criterio y que hubiera presentado los dos lados. Pero ahora se va a poner del otro lado a tope y va a recalcar muchísimo todos los problemas que pueda tener antes de que lo hagan el resto de medios. Entonces vemos cierta, pues no sé cómo decirlo, confusión por parte de la gente que se dedica a leer estas cosas. En este caso, la mayor crítica, Perdona, esta dinámica además se va a ver muy bien en la noticia que comentaremos luego, claro, que se va a es ver que, exactamente eso que acabas de comentar, ¿no? es que esto pasa muchísimo. En este caso, tenemos que tener en cuenta que es una noticia muy llamativa por el contexto, pero es que también es llamativa dentro del mundo biomédico, incluso si no te interesa demasiado lo que está pasando con la pandemia, porque es una vacuna relativamente novedosa en cuanto al mecanismo de acción que tiene. El mecanismo de acción de un fármaco es
la manera en la que interactúa con tu biología molecular, con tu biología celular, para cumplir su acción. ¿Cómo hace lo que se supone que tiene que hacer? Puede conseguirlo de muchas formas. Yo, por ejemplo, puedo conseguir dinero robando un banco o trabajando. Pues son mecanismos de acción. En este caso, lo que tiene esta vacuna es que está basada en ARN mensajero. Yo creo que prácticamente todos los cientófilos de aquí habrán escuchado ya el ARN, pero recordamos que es otra forma de codificar información genética en lugar del ADN, que es menos estable y que utilizamos para muchos procesos, para síntesis de proteínas, etcétera, etcétera. Y en este caso, lo que cambia sobre todo es que de esas 4 letras clásicas del ADN, pues la T, la timina, pasa a ser uracilo, una U, se lee de una forma diferente, en fin, hay una serie de cosas ahí importantes y precisamente el coronavirus tiene ARN. De eso os puede sonar últimamente. Lo importante es que en este caso lo que hacen es coger ese ARN mensajero del virus, en concreto el que guarda la información para construir sus famosas espículas, que son esos trocicos que tiene fuera por los que se adhiere a tus células, es la forma en la que se engancha, es clave para que pueda infectar y por lo tanto sabes que por mucho que mute el bicho, es más difícil que mute esto, porque es algo que tiene tremendamente refinado para atacarnos a nosotros. Lo coges la información, la envías de alguna forma, que se puede hacer a través de partículas que encapsulan este ARN o lo que sea, adentro de las células de la persona a la que quieras vacunar, y ahí dentro los ribosomas de esa persona, unas estructuras que hay dentro de las células que se encargan de leer esa información y transformarla en proteínas, pues lo convierten en la espícula misma. La espícula separada del resto del virus no hace gran cosa, no es peligrosa, pero de nuevo es un rasgo muy característico suyo que difícilmente cambia y que por lo tanto le ayuda a tu sistema inmunitario para desarrollar una memoria contra él. Esta es la clave. A mí esto me parece alucinante, ¿no? Me parece casi biotecnología de esta de película, ¿no? Porque o sea, realmente lo que estamos haciendo con esta vacuna es una especie de meternos como si fuera una especie de virus, pero que lo que va a replicar en nuestro cuerpo no es el coronavirus completo SARS-CoV-2, sino solo sus espículas, sus pinchos, ¿no? Esos pinchitos con los que nos atacan. Eso es, Entonces, espinas. convierte nuestro cuerpo en una fábrica de esos pinchitos, lo cual hace que nuestro sistema inmunitario, aprenda a reconocer esos pinchitos y desarrolle los anticuerpos. Ese es el tema, ¿no? Porque los anticuerpos que tenemos son precisamente para acoplarse a ese antígeno, a esa proteína, a ese pincho, e inutilizarlo, ¿no? Así es como nosotros combatimos el virus. Sí, podríamos poner muchos ejemplos. Podríamos poner, pues no sé, imaginad que tuviéramos en nuestra casa una impresora 3D, ¿vale? Y nos enviaran los datos para imprimir pues, un trozo del cuerpo de alguien. Entonces vas a buscar lo más reconocible de esa persona para luego saber quién es a través de lo que imprima tu impresora. Por ejemplo, ¿quieres reconocer a Owen Wilson? Pues vas a imprimir su nariz torcida y de papagayo, ¿de acuerdo? Esa es la idea. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Imprimes la nariz sin haber visto... Con lo simpático que es el hombre. Es maravilloso. Pero vamos a coger un ejemplo muy reconocible. Imprimes la nariz de Owen Wilson y viéndola intentas estudiar cómo puedes crear algo con tu mano más o menos que tenga su forma para que se acople. Y tú en lugar de luego buscarle por la cara, vas a buscarle con la poca información que tienes. Vas a ir con la mano en la posición de la nariz hasta que algo encaje a la perfección. Es más o menos lo que ocurre en este caso. Creas esas espículas que sabes que son muy reconocibles y muy difícilmente variables y lo que creas son anticuerpos que se adapten a ella, que se unan, no tanto por lo que entenderíamos por forma en este caso, pero sí que se acoplen a la perfección al plegamiento que tiene esa proteína, a las dobleces que podamos encontrarle. Eso es la clave de esta vacuna, pero como estoy diciendo es muy nueva y cualquier nuevo mecanismo de acción en un fármaco implica muchos posibles problemas a largo plazo que no sabemos. Y digo posibles porque puede que no haya ningún efecto secundario o puede que haya muchos más de los que esperamos. Esta es la clave, que tenemos que ser cautos, de nuevo, muy cautos. Estamos empezando. Entonces, antes de lanzar las campanas al vuelo, ante cualquier nueva nota de prensa, vamos a andar con pies de plomo. Vamos a intentar evitar dar falsas esperanzas. Aparte hay otra cosa, y de esto se ha hablado también mucho. Para poder llevar esta vacuna por ahí adelante, como está basada en ARN, que ya hemos dicho que es menos estable, es más lábil que el ADN, vas a necesitar unas condiciones extremas, una cadena de custodia de frío casi como los congelados, pero mucho más extrema. No necesitas la típica furgoneta con paneles refrigerantes, no. Hablamos de menos 70 grados. Menos 70 grados, y esto es una media,
puede pasar de los menos 100 grados en algunos casos, o sea, vamos a ser generosos también con eso. Es una temperatura que podemos alcanzar en los laboratorios con facilidad. Los laboratorios de temas biológicos, como mínimo, yo no sé del resto, tienen siempre congeladores de este tipo de temperaturas y de hecho se llaman por la temperatura a la que llegan. Menos 80 es casi lo mínimo, luego te encuentras el menos 120. Te encuentras casos mucho, pues eso, más radicales, menos comparables con el congelador que tenemos en casa. Eso aquí, la laguna en invierno es lo que llamamos temperatura ambiente. Claro. Pues el problema con esto no es tanto crear el congelador, sino crear la cadena de transporte que permita que estas dosis viajen de forma eficiente y que lleguen con facilidad a los sitios. Antes hablábamos de eficacia. La eficacia es en el matraz, es en condiciones ideales, pero aquí ya estamos hablando no solo de cuánto tiempo dura esa inmunidad, que sería ya más ya, eficaz, eficiente y efectivo. Sería más efectivo, me estaba liando con eso. No sé por qué, total. En verdad son casi iguales. No, sería más o menos efectivo en las personas cuando se pruebe ya directamente con la población en función de cuánto tiempo dure. Porque ahí ya no son condiciones de laboratorio. Vamos a ver exactamente cuántas personas vamos a conseguir inmunizar. Pero luego aparte está el otro problema. Es en vivo. Claro, esto es en vivo, pero luego está el problema de para el gerente, que es la comparación que se suele hacer, que ya es introduciendo algunas características que no dependen tanto de la biología, sino de la economía. Es decir, ¿es viable producir esto? ¿Es viable producir esta vacuna que van a ser 2 dosis, que va a haber que distribuir, que depende de una cadena de custodia tan compleja que vamos a tener que implementar? Si no cabe otra opción, estamos en un momento de urgencia máxima. Así que se hará. La cosa es cuándo, cómo o cuánto tardemos. Porque claro, decía antes que no estamos en un momento intermedio del viaje, estamos al principio. Podemos verlo pues más o menos en el horizonte y decir, ya, pero ya llegará durante 2021, ¿no? Que estamos ya cerca, a mitad de 2021, igual tenemos la vacuna. En el mejor de los casos, esta empresa, Pfizer, está planteando para finales de 2022. No estamos lanzando las campanas de ya, esto llega ya. Vamos a tener que esperar sí o sí, porque es que incluso esta propuesta que están haciendo, esta especie de presupuesto temporal, va a retrasarse casi seguro. Ya veremos si les conceden lo que están pidiendo, que es un tiempo de pruebas para ver si hay efectos secundarios muy corto, notablemente corto para lo que debería ser. Así que posiblemente se alargue mínimo pues unos 4 meses. Ya veremos si al final les dejan seguir con el tiempo que plantean o les obligan a pasar el control que pasan otros. Vale. Por poner un poco el contrapunto optimista, yo veo varias cosas, ¿no? Una, como digo, este es uno de los varios candidatos que hay en fase 3 y que no necesariamente es ni siquiera la más adelantada. Es la primera que ha presentado resultados, pero las otras pueden no haber presentado esos resultados y estar en una fase similar o incluso más adelantada de estudios, ¿no? Con lo cual, el número de dosis que se van a producir, pues bueno, habrá que tener en cuenta que hay diferentes vacunas candidatas y que van a tener incluso es posible que hasta tengamos que combinar vacunas, que por ejemplo una tenga unas ventajas, otra, y a lo mejor la primera te pones una vacuna este año de esta y el año que viene te vas a poner otra de la otra y combinas las ventajas de ambas, ¿no? Este tipo de cosas. Entonces, eso lo veo como algo positivo. En segundo lugar, aunque no haya vacunas para todo el mundo, ni siquiera para un porcentaje grande de la población, si tú eres capaz de inmunizar a la población de riesgo y a los sanitarios, que eso es, bueno, con los números que hay es perfectamente plausible para mediados de 2021, eso ya de repente te libera de un montón de carga en esta epidemia, ¿no? Sí, porque eso pero yo me pongo desde un punto de vista un poco más mundano, ¿vale? Tened en cuenta de que hoy en día un camión frigorífico de los que hay en catálogo que puedes adquirir, lo máximo que llegan es a menos 20 grados. Tienes que inventar una flota de camiones que aún no existe, que llegue a menos 70 grados. Bueno, no sé cómo será el tema económico, pero tengo entendido que hay encapsulación para este tipo de productos que te puede aguantar 3 semanas de transporte. O sea, lo que necesitas es grandes sitios de almacenaje donde tenerlos a menos 70 grados, que eso sí que sería infraestructura probablemente que habría que hacer, porque no creo que los hospitales tengan esa capacidad. Claro, mientras lo estás transportando tienes que mantener... Pero eso digo, hay empaquetados que te soportan esas temperaturas durante semanas.
Es las que el condiciones. problema es más basal. El problema no es tanto crear la flota, por supuesto que eso también habría que hacerlo, no necesariamente una flota de camiones que permitieran mantener esas temperaturas, porque como estás diciendo, hay formas, hay presentaciones que son más resistentes a estas cosas, que ya tenemos que tener en cuenta que llevamos mucho tiempo trabajando con vacunas y antes eran muchísimo menos termoestables. Cambios de temperatura hacían difícil que los lleváramos a los trópicos o a zonas con condiciones climáticas extremas. Y eso significa que tuvimos que ver cómo hacer para que se volvieran más estables. O sea, ya hay truquillos que podemos utilizar, pero el problema es el siguiente. Hablamos de 2 dosis por cada persona que queramos inmunizar como poco, por ahora. Uf. Porque no hemos visto qué es lo que ocurre ni siquiera un mes después de la última dosis, que estaría bien saberlo, porque igual son más. Entonces, son tantos viales, tantísimos incluso si priorizamos a las personas de riesgo, Es una que producción muy elevada. yo no tengo claro si tenemos alguna infraestructura logística más que material que permita hacer este tipo de distribución. No, ahora mismo evidentemente no, pero igual, pues yo qué sé, en vez de montar hospitales de E, in- campaña, a lo mejor habría que hacer neveras de campaña, cosas e así, y de incluso paso, fábricas, es porque una infraestructura que siempre te viene bien, porque luego para las cervezas también te viene bien tenerlo, ¿no? Cuando una vez que ya pasó la pandemia, para celebrar todo esto. Sí, Entonces, pero fabricar a tan gran escala también es otro tema. ese es otro tema importante y por eso es importante lo que comentaba antes Héctor, que es que vamos a necesitar posiblemente más de una Sí. vacuna. Y por eso otra de las cosas que ha hecho la prensa es hacerse eco de la inteligente estrategia que ha tenido la empresa rusa, que está intentando también hacer sus vacunas. Ellos tenían muchas menos personas infectadas por ahora de su estudio de fase 3, pero decidieron dar los resultados antes. En lugar de con 90 y pico, pues creo recordar que eran 30 y algo. Un número muy, muy inferior. Y de hecho, el total de personas que estaban estudiando no era 44, era 40, o sea, 44.000, era 40.000, que es algo menor. Pero bueno, en cualquier caso, lo que estamos diciendo es que al ver la gran repercusión mediática que ha tenido Pfizer, han dicho, vamos a hacer nosotros lo mismo. pues Vamos a nosotros sacar también, claro. nuestra nota de prensa, porque justo ahora, con estos 30 y poco, resulta que tenemos un 92%. Que claro, ya me dirás tú qué significa un 2% cuando lo que has tenido son 30 casos. Claro, Es que 2% más menos 40. es un nada, es un nada en absoluto. Muy Pero poquito. bueno, es una estrategia inteligente para ellos. Otra cosa es ética, ya lo hablaremos ahora con el tema del Alzheimer, pero que ha hecho que tengan muchísimo predicamento en los medios. Y Javi Burgos, por ejemplo, que lo ha estado comentando mucho, es que claro, son tantas cosas de desarrollo de fármacos las que están saliendo últimamente que el pobre no para de hacer hilos, y además hilos fantásticos. Pues en uno de ellos comparaba esto con un poco la disputa histórica que hubo en la Guerra Fría entre, bueno, pues la carrera espacial entre la Unión Soviética y Estados Unidos, que no Sí, pero acabó ahí. lo de Guerra Fría queda muy, muy bien traído también ahora Claro, después de lo que hemos estado hablando. con los menos 70 grados viene perfecta. Justo es una de las cosas que echan en cara los rusos ahora a los estadounidenses, que mientras que la vacuna estadounidense, bueno, la vacuna de Pfizer, que evidentemente ellos tienen muchas más en vías de desarrollo, necesita esas temperaturas tan bajas y es un fármaco nuevo en principio, con lo que a ver qué implicaciones tiene a largo plazo, la que están utilizando ellos tiene un método bueno, la forma en la que llega, en la que se envía ese, la información a las células, en lugar de ser, pues es un ARN mensajero en partículas, suele ser a través de un virus, de un adenovirus. Es una vacuna muy antigua ya en cuanto al mecanismo Está más trillado el farmacológico mecanismo, sí. y por lo tanto es más segura en principio. En principio. Todo esto se le echa en cara, que es más fácil el transporte, que es más segura a priori y por lo tanto pues son cosas que hay que tener en cuenta. Decía lo de Javi Burgos, pero es que claro, tampoco me parece tan raro esto de creer que la Guerra Fría y la competición científica entre Estados Unidos y Rusia acabó por aquel entonces, pues es muy bonito, pero es poético. Tenemos muchas historias menores y no tan menores de piques que ha habido entre ellos, a ver quién excava más profundo en la corteza terrestre, a ver quién llega a la parte más profunda de los océanos. Ha habido muchas cosillas por ahí. Entonces esta es una más, y una además donde está en juego mucho dinero en este caso. Y de hecho el nombre que le han puesto de Sputnik es muy sugerente también en ese Sí. sentido, ¿no? De lo que está pasando. Pero pensad que Totalmente. de esos piques siempre han salido cosas buenas, ¿no? El hombre acabó en la luna gracias a ese pique. Mm. Mm. Claro, no. Entonces, Sí, de hecho esto es muy típico, que es generar una presión de mercado para que otra gente también se incorpore a la batalla. Tenemos muchas críticas a Elon Musk, pero yo he dicho aquí alguna vez que a pesar de que soy el primero que está en esa línea de gente que no le cae demasiado bien, mm,
lo que está haciendo es generar la necesidad de que muchas empresas se pongan las pilas para desarrollar cosas que estaría muy bien que tuviéramos. El tema de los coches ecológicos, los híbridos, pues al final lo que ha hecho es darle un empujón a eso. Llegue más o menos lejos lo que ha Bueno, hecho los él. eléctricos, no los híbridos. Exacto, Los perdón. eléctricos. Eléctricos total, sí. Lo mismo con los cohetes reutilizables. Está Sí. generando una necesidad. Y en este caso, que de repente empiecen a dar buenas noticias y que empiecen a copar el mercado, pues ya veis que hace que unas se pongan las pilas y otras las sigan. Problema, que estén dando los datos ya no con una estrategia a largo plazo que pueda beneficiarnos a todos, sino sabiendo deliberadamente que los resultados que tienen se deben únicamente a la poca investigación que ha habido. Porque es muy probable que esos 90 que estamos diciendo de eficacia bajen. A poco que estudiemos algo. No te digo yo que vaya a llegar a 40 ni de lejos, pero que va a bajar es bastante probable. Pero porque estamos hablando de un porcentaje muy alto, más alto que en muchas otras vacunas. Claro, es que subir mucho más no se puede. Entonces, Eso lo también. normal es que según Claro. mejore el análisis baje el número, ¿no? Pero bueno. Mm. Pero sí que es interesante, insisto, ¿no? Aunque hay muchas vacunas, de hecho, hay unas poquitas en fase 3, pero detrás viene todavía toda otra generación. O sea, que esto no se acaba ahora cuando salga la primera vacuna, ¿no? Seguirán viniendo muchas más. Entonces, esto va a estar bien. Y lo bueno de esta, creo que tiene que ver con esa tecnología diferente que tiene, que nos va a permitir, quizás, a lo mejor no sea la vacuna definitiva para este caso, pero quizás otras epidemias futuras que puedan venir, va a estar muy bien que sepamos hacer esta técnica de meter ese ARN encapsulado en nuestras células para imprimir en 3D el antígeno que queramos, porque eso nos va a poder venir muy bien quizás en el futuro. Esto de las pandemias es una cosa a la que nos tenemos que ir acostumbrando, ¿no? Ujú. O epidemias en general, ¿no? Ujú. Y el tener esta capacidad de hacer estas vacunas nos va a permitir rápidamente poder responder y que ya no sean 10 años el desarrollo de una vacuna, sino que sea menos tiempo. Ah, Totalmente. la de Oxford, esta de AstraZeneca, está también, creo que sigue un poco la misma línea, ¿no? Es también con ARN mensajero, ¿no? No AstraZeneca, recuerdo yo creo que exactamente sí. el... Creo que sí, no estoy seguro. Y bueno, pues es otra de las que está ahí también, que también, por ejemplo, España tiene comprado varios millones de dosis de esa vacuna, ¿no? O sea que bueno, entre una y otra, malo será que no podamos vacunar a la gente más vulnerable y, y que eso Claro. nos alivie cierta presión sobre el sistema hospitalario y también habrá, en fin, habrá que ir siguiendo los avances en fármacos. Ya hay también algún fármaco que se ha aprobado, ¿no? Para, no solo para prevenir la enfermedad, sino también para tratarla. Y yo creo que todo esto, pues bueno, va dibujando un panorama que irá mejorando, sin duda, en los próximos meses. Digo yo, no sé, por aportar un Ya, poco. es que siempre que vengo yo, como tengo que bajar un poquito las especulaciones de la gente, decir, vamos a ir con cuidado, que posiblemente los titulares se han flipado, tú te ves también en la obligación de ser optimista para la firma final, para decir, no, no podemos dejar esto así. Exacto. Es que Y estaba diciendo, bueno, tenemos que ir acabando el tema y digo, no vamos a acabarlo de bajona, ¿no? claro, claro, pero yo a la vez te escucho y digo, es que tampoco podemos acabarlo diciendo que todo va a ir bien. Ya veremos Claro, qué no pasa. podemos, es Claro, cautela, siempre tenemos que aprender a hay vivir que con ser la prudente. incertidumbre. Y lo dice un Sí, autónomo. pero ¿sabes lo que pasa? Para vivir con incertidumbre creo que tienes que tener esperanza, porque si no caes en la Así. depresión. Pero Eh, depende de qué sea la esperanza. Quiero decir, tenemos que saber que es posible que las cosas salgan bien y que para que salgan bien tenemos que intentar, para empezar, dar información veraz nosotros. No, no Sí, digo que no la estés dando, lo digo por los medios. Y que la gente sepa qué esperar, pero más que nada porque si no luego podemos darnos el batacazo. claro, no hay que generar nunca falsas esperanzas a nadie. Entonces, es importante que sepan, que asuman que vamos a estar así una temporadita, que Ujú. tengan en cuenta que esto va para largo y que cuando esté la vacuna no será, ha salido la vacuna, mañana me vacuno. También habrá temas de que esperar un poquito a su distribución y a cosas. Entonces, bueno, paciencia, sobre todo paciencia, calma Mm. hay, Sí. y hay, aguantemos. hay también otro tema. Puntualiza Francis en el chat que la vacuna de Oxford utiliza adenovirus para vehiculizar el ARN. Ah, Vale, o sea que está, en ese caso está más trillada, entonces. Mm. Hay un tema también con esto que a mí sí que me parece que sería bueno recalcar, ¿no? Que es que el problema, yo creo que en general cuando se piensa en la vacuna, la solución, el no sé qué, el fármaco, es que vemos demasiadas películas y tenemos una imagen mental de que las cosas son un poco como Hollywood.
Las películas pasa que hay una situación dramática que luego de repente se resuelve en un desenlace repentino. Hay un momento en el que se dice, Eureka, hemos vencido y todo es hermoso y la vida es maravillosa. Llega el héroe y nos saca de ahí. La vida real no es así. O sea, en la vida real pues pasan cosas, hay desarrollos, como puede ser, por ejemplo, desarrollos de fármacos, de vacunas y tal, pero no instantáneamente ya se resuelve todo, sino que luego lleva un proceso de salir de ese túnel en el que te has metido. Y también ocurre cuando hablamos de descubrimientos científicos, que parece que una cosa ya se descubre, de repente, oh, se ha descubierto, ya se sabe. Y no suele ser tampoco así, suele ser un proceso. O sea, estas cosas suelen llevar un proceso, que puede ser más o menos largo, ¿no? Pero que eso no quita que haya un momento en el cual ocurre algo que cambia el panorama. La diferencia es que en el caso de las películas cambia el panorama y de repente ya se resuelve todo y la gente vitorea y aplaude, y en la vida real, pues bueno, cambia el panorama, pero eso significa que ahora, pues bueno, ves la dirección, ves la luz al final del túnel, pero hay que recorrer todavía ese camino, ¿verdad? Ese es Sí, un yo poco creo que el... sí. Bueno, Aunque bueno, pues ya veremos. ya veremos. Vamos a concluir entonces con esa, bueno, efectivamente con esa reflexión, ya veremos, porque no, no se puede hacer mucho más. El tema del Alzheimer, si quieres podemos ir un poco más rápido sobre el asunto, porque claro, un anuncio que nos despertó mucha esperanza también cuando lo vimos sobre un fármaco que, bueno, por primera vez producía resultados positivos realmente en el tratamiento, en el revertir los síntomas del Alzheimer, que esto, bueno, pues sería también un antes y un después, la primera vez que se conseguiría algo así, y luego, pues bueno, hemos visto un poco el contrapunto a esa noticia, ¿no? Entonces, si quieres, Ignacio, contarnos un poco, pero ya te digo, de forma más resumida en este caso, cómo ha ido esta historia. No me alargaré, no me alargaré. Es que tenemos una situación muy parecida, solamente que en este lugar, en vez de ser algo tan agudo como una pandemia, es algo más crónico. Un mal que sabemos que hace tiempo que asola a la población, que hay muchísimos enfermos de Alzheimer, que es la demencia, pues yo creo recordar que es la demencia más frecuente. Ahora estoy pensando que tal vez haya cambiado, porque al final estas cosas cambian con mucha frecuencia, pero es la demencia, es una de las demencias más frecuentes que existen y que por lo tanto, a medida que la población envejece, se hace todavía más frecuente, más prevalente en la población, por decirlo así. Hay que hacer algo. Pero ¿qué vamos a hacer? Tenemos que entender primero por qué se produce y estamos muy lejos. Hay muchas hipótesis. Tenemos la más clásica, ¿no? Que son agregados de proteínas, ya sean por los ovillos neurofibrilares o las placas de beta-amiloide que tanto se han comentado. Al final son proteínas que se agregan, se depositan y alteran la función de las neuronas, incluso destruyéndolas. Alteran el tejido cerebral muchísimo y acaban con él y con sus funciones. Eso sí es lo que se suele comentar, es la hipótesis amiloide, pero realmente hay ciertas dudas que yo creo que son razonables, sobre si realmente ese depósito es el que destruye a las neuronas o es una O ese consecuencia, resultado. exacto, de otro proceso. Yo creo que es algo que hay que tener muy en cuenta. Pero claro, dentro de esta pelea elegante, hay otras hipótesis que también parecen interesantes, que hablan de factores de la inflamación, que hablan de factores genéticos que sabemos que hasta cierto punto, muy limitado por ahora, parece tener cierta herencia genética y que hay que tener en cuenta siempre que intentemos buscar una forma de tratarlo. Hemos hablado ya de esto más veces, entonces tampoco hay que hablar muy a fondo. Lo que podemos decir es que ha habido, pues ha habido muchas fluctuaciones, momentos en los cuales se ha dicho, sí, funcionan fantásticamente estas cosas, creo que podemos seguir investigando por aquí, y otros en los que se ha negado esta hipótesis amiloide y se han planteado alternativas que también son interesantes. Pues ahora mismo estamos viviendo, parece que una vuelta, algo así un poco retro, a ese momento en el que se plantea que sí, que el origen puede ser el amiloide y que puede haber un tratamiento que destruyendo este amiloide o evitando su depositado, mejor dicho, estemos evitando también que aparezcan los síntomas de la enfermedad y la progresión de la misma. Y por aquí va esta investigación. En realidad lo que se está haciendo es retomando una molécula que ya, bueno, una molécula es un anticuerpo que ya se había empezado a probar hace tiempo. Había ya ensayos de fase 3, dos en concreto, que se tuvieron que detener. Uno parecía que sí tenía resultados significativos, pero digamos que el otro no del todo, y que además pues, es un anticuerpo que tiene efectos secundarios serios cuando tiene efectos secundarios, que evidentemente no siempre. Vale, teniendo esto en cuenta, se detiene la investigación, pero tiempo después también de que caigan en bolsa las acciones de la empresa que está detrás, que es Biogen, si no me equivoco, yo con los nombres soy horrible. Sí, Al Biogen. final,
como lo que me interesa es la parte científica, el nombre de la empresa es como, hay una empresa que hace Sí, cosas. se llama Biogen, sí, es verdad. Exacto. Pues el caso es que, Pero de Elon Musk sí te acordaba. hombre, por supuesto, pero porque Es que, pero porque el señor más que siempre la está liando, lo entonces tenemos hasta en te la queda. sopa. Claro. En este caso, lo que hacen, viendo que ha caído en bolsa, es decir, ostras, vamos a volver a mirar nuestros datos porque había una que más o menos si daba significativo, igual hemos analizado algo mal. Esto es muy fácilmente vendible. No voy a decir que lo hayan hecho exactamente así y que hayan buscado a propósito qué habían analizado mal, pero sabemos que estadísticamente yo puedo coger eso, decir, no, es que tenía que haberlo estratificado en grupos, porque en esta edad y en esta característica concreta parece ser que sí tenía resultados positivos. En ese caso, Claro. casi seguro que voy a conseguir algo por donde escaparme y seguir investigando. Es casi crear pues, una hipótesis ad hoc respecto a lo que has visto en el caso anterior. Es algo que en ciencia está mal visto, pero que por algún caso que desconocemos, porque no conocemos los pormenores, se ha aprobado que se retome esta investigación. Puede que porque tenga realmente una evidencia detrás. Esto es algo que ya discutiremos, pero explico por qué no hay que tomarlo como pues, algo ya clarísimo que va a tener una repercusión súper positiva. Vamos a ver qué pasa. Bien, pues se retoma. ¿Qué es lo que intenta hacer en este caso? Como digo, no es lo mismo prevenir que se depositen estas proteínas que eliminarlas cuando ya se han depositado. Se forman agregados que son mucho menos solubles, mucho más difíciles de extraer. Así que la clave es atacar ahí, en momentos iniciales. Un rápido diagnóstico será clave y por lo tanto después aplicar lo que sea que venga. En este caso, estos anticuerpos se encargarían de evitar ese depósito. Esa es la idea. Por lo que se está intentando crear, pues eso, un colectivo, un grupo de estudio, una muestra, que sea representativa de esto, de este aspecto, para que no se diluyan los posibles resultados positivos en una población que no sea la diana realmente del fármaco. Por supuesto, el cambio sería conseguir diluir esos agregados cuando ya están bien depositados en personas de avanzada edad y, por lo tanto, detener el avance e incluso recuperar un poco de la capacidad cognitiva perdida. Esto sería lo ideal. Pero en este caso lo que tenemos es eso, punto. En concreto, por si lo estáis preguntando, pues la molécula es aducanumab y podéis decir qué nombres tan horribles y es Y verdad, se son nombres. obtiene de una forma muy, muy Claro. arcana. La forma de Porque obtener el nombre, sí, sí, eso no, es lo no, que iba a no, decir. digo la molécula, Ah, porque la forma de obtener la molécula es que parece eso que hemos vuelto a la Edad Media. Se cuéntala. obtiene, es la proteína Uh del sistema inmune de un anciano sano. -huh. O sea, tela marinera. Aquí ya estamos sacrificando vírgenes para, pues, el yayo que estaba sano, le hemos cogido. Suena algo así. Sí, de hecho esto no es algo excepcional, lo es para quien no sepa el tema. Y es normal porque llama mucho la atención, pero es lo que se Ahora llama un miles fármaco, de yayos sanos están claro. huyendo. Exacto, es lo que se llama un fármaco biológico, que dices todos los fármacos son biológicos, ¿no? Casi todos, pero en este caso es porque tiene un origen que es pues puramente biológico, en un organismo vivo que lo produce y tú te nutres de ello, no lo sintetizas en laboratorio como tal, no es como otras moléculas que tú creas por reacciones químicas y consigues lo que buscabas. En este caso lo producen. Y tiene además, pues igual que esta curiosidad, la del nombre, que dices, qué nombre tan horrible, y decía, es verdad, en medicina sufrimos aprendiendo los nombres de estas cosas, todos son UMAB, BUMAB, una mezcla rarísima. Y es porque en medicina, ya lo he dicho alguna vez, nos quejamos de que los síndromes y las enfermedades tienen nombres de gente y no te dan ninguna pista de lo que pasa. Es solo por ego, Efectivamente. te ponen el epónimo y a saber qué hace este síndrome. Bueno, pues en el caso de los fármacos pasa algo parecido. Ya el principio activo, tal vez por cómo acaba, te da una pista de a qué grupo farmacológico pertenece, si es un antibiótico, de qué tipo, pero no te lo dice con absoluta claridad. La cosa es que en este caso sí que lo dice. Los biológicos tienen una nomenclatura muy concreta y tú puedes ir disgregando sus partes hasta encontrar de dónde viene cada cosa. Tengo la tabla delante para no equivocarme, pero en O este sea, caso, tienes que es la etimología del fármaco. claro, pero porque Está haciendo de ingeniero, tiene la tabla de antes. hombre, hombre, y con colorines. La cosa es que esto te da muchas pistas de cómo funciona, por eso creo que es interesante la etimología en este caso. Yo no lo habría hecho con otras cosas, pero es que aquí aducanumab nos está diciendo lo siguiente, que acabe en mab es monoclonal antibody, anticuerpo monoclonal, que sabes ya que es un anticuerpo que está preparado para activar, para detectar una proteína muy concreta, en este caso, pues estos agregados. Esto va a ser el mecanismo de acción principal. Pero ¿de dónde se obtiene? Hemos dicho que se obtiene de normalmente humanos, ¿no? O sistemas biológicos, sean animales, sea lo que sea.
Pues resulta que esa U que hay antes de MAB indica precisamente eso, es humano. Podría ser de ratón, podría ser de ratón humanizado, que es que tú lo has hecho una quimera con células humanas para obtener lo que buscas. Todas esas pistas te las da el nombre. Y además la N, aunque esto pues no estoy seguro, sé que se usa, sé que se suele introducir la N delante de la U cuando es para tejido nervioso, no sé si en este caso es por eso o por la licencia que se suele dar a quien inventa el fármaco de que le llame como le dé la gana. La Como el primera nombre del parte, abuelo, el abuelo se llamaba Nemesio. pues imagínate, el Nemesiumab sería. Entonces, la primera parte sí que es a elección del fabricante. No sé si esa N se incluye dentro de su elección o resulta que es la N realmente de tejido nervioso. Puede ser coincidencia o puede ser que no. La verdad es que no he buscado exactamente qué es lo que dicen ellos, pero esta es la etimología de los fármacos biológicos. Bueno, total, que le han dado una vuelta de tuerca a todo Claro. esto, a ver si pueden volver no sé, Han a hecho un hacer de este refrito. fármaco algo que se mm, pueda vender. Han hecho un refrito que yo creo que no podemos descartar tampoco a la ligera, porque necesitamos algo cuanto antes. Y la hipótesis amiloide, dentro de lo que cabe, aunque hayamos descartado muchas cosas, sigue teniendo cierto interés. Así que veamos qué Sí, ocurre. pero Pero yo por con lo desgracia, que vi en la noticia ponía que pese a que paraba esa creación de placas, la enfermedad seguía avanzando y que en esa es la algunos duda. casos en los ensayos que no habían recuperado nada reseñable a la Es, persona. es que eso es lo que hay que seguir investigando. Mm, Es una de las críticas que se Se hacen y por necesita eso, tiempo. claro. Y hay otra crítica más, que es que estamos hablando de un anticuerpo que por lo tanto no es un fármaco ligerito, es un fármaco que por mucho que sea selectivo es relativamente agresivo y puede producir edemas, puede producir una serie de problemas ya secundarios que son serios, hay que Y tenerlos en es cuenta. caro de aplicar porque estamos Es hablando caro. de que hay que meterlo intravenoso una vez al mes. Incluso si no fuera una vez al mes, los biológicos son fármacos que por lo general suelen ser caros por la forma en la que se obtienen. Estamos Mm, diciendo que se obtienen a través de animales o de humanos o de organismos vivos. Yo os recomiendo que alguna vez busquéis datos sobre cuánto se gasta el sistema de salud en determinados fármacos. Veréis que el omeprazol está por ahí, por las nubes, porque se toma como caramelos en algunos sitios, que sí, evidentemente pues están los AINES y todos estos analgésicos que que solemos se tomar a toma diario, mucho. pero no tanto por el número de ellos que se recetan, sino por lo que cuesta cada uno. Veréis que hay muchos biológicos en puestos relativamente decentes y no Mm, necesitas tratar a tanta gente con biológicos de, por ejemplo, la artritis. Mucha gente tiene ostras. artritis, pero no a todos llegas a darle esto. Antes le das lo que estoy diciendo, analgésicos como Mm, pues, un AINE. Pero cuando tienes que dárselo son tan caros que se posicionan de forma bastante notable en este ranking. ostras.